En las colinas doradas de Andalucía, donde los olivares se extienden hasta tocar el horizonte y el aroma a azahar perfuma las tardes de primavera, se alzaba la majestuosa finca de los Mendoza, una propiedad que había pertenecido a la misma familia durante más de 3 siglos. La Casa Grande, como la conocían los lugareños, era una construcción imponente de piedra blanca y tejados de terracota que reflejaba la luz del sol mediterráneo como si fuera un palacio de cuento de hadas. Sin embargo, detrás de sus muros cubiertos de bugambillas y sus jardines perfectamente cuidados, se escondía una tristeza que ningún dinero podía comprar ni curar. Lorenzo Mendoza observaba desde su estudio las extensas tierras que se perdían en la distancia, donde los trabajadores recogían aceitunas bajo el sol de octubre. A sus 35 años, era el heredero de un imperio empresarial que abarcaba desde la producción de aceite de oliva más premium de España hasta inversiones tecnológicas que se extendían por toda Europa. Su rostro, marcado por facciones aristocráticas que hablaban de siglos de linaje noble, había perdido la sonrisa que lo caracterizaba en su juventud. Sus ojos oscuros, que una vez brillaron con la pasión de quien abraza la vida con entusiasmo, ahora reflejaban el peso de una pérdida que había transformado su mundo para siempre. 3 años habían pasado desde la muerte de Esperanza, su esposa, víctima de un accidente automovilístico que cegó su vida cuando apenas tenía 30 años. Esperanza había sido todo para Lorenzo, su compañera de universidad, su cómplice en los sueños empresariales, la madre de su pequeña Isabela. Su muerte no solo había dejado un vacío imposible de llenar en el corazón de Lorenzo, sino que había sumido a la pequeña Isabela en un silencio que ningún médico, psicólogo o especialista había logrado romper. Isabela Mendoza, de 6 años, había sido antes del accidente una niña llena de vida, cuya risa cristalina llenaba los pasillos de la Casa Grande y cuyas travesuras mantenían a toda la servidumbre en constante movimiento. Era la luz de los ojos de sus padres, una pequeña con una imaginación desbordante que inventaba historias fantásticas sobre princesas valientes y dragones bondadosos. Pero desde aquella terrible noche de invierno, cuando los gritos de su padre la despertaron para darle la noticia más devastadora de su corta vida, Isabela no había pronunciado una sola palabra. No era que no pudiera hablar. Los médicos habían confirmado que físicamente no tenían ningún problema. Simplemente había elegido el silencio como su refugio, un lugar seguro donde el dolor no podía alcanzarla. Los especialistas lo llamaban mutismo selectivo, una condición que a menudo afectaba a niños que habían sufrido traumas severos. Lorenzo había gastado una fortuna llevando a su hija a los mejores psicólogos infantiles de Madrid, Barcelona, incluso de Londres y París. Todos llegaban a la misma conclusión. Isabela necesitaba tiempo, paciencia, y sobre todo encontrar a alguien en quien pudiera confiar lo suficiente como para abrir nuevamente su corazón al mundo. En 3 años, la Casa Grande había visto pasar a más de 15 cuidadoras, niñeras y institutrices. Algunas duraban semanas, otras apenas días. Isabela las rechazaba a todas con una determinación silenciosa, pero férrea. Se escondía cuando llegaban, se negaba a comer si ellas le servían la comida, y por las noches lloraba hasta que su padre, desesperado, las despedía con generosas compensaciones y disculpas infinitas. La abuela paterna de Isabela, doña Carmen Mendoza, una mujer de 70 años con el carácter imperioso típico de la aristocracia andaluza, había insistido en que lo que la niña necesitaba era disciplina, no compasión. En mis tiempos, solía decir mientras abanicaba su rostro curtido por décadas de vida señorial, los niños obedecían sin rechistar. Tanto mimo la está malcriando, Lorenzo. Lo que esa niña necesita es mano firme, no más psicólogos caros que no entienden nada de cómo se educa a una Mendoza. Pero Lorenzo sabía que su hija no estaba malcriada, estaba rota. Y él, que había conquistado mercados internacionales y había construido un imperio empresarial con su inteligencia y determinación, se sentía completamente impotente ante el dolor silencioso de su pequeña princesa. Fue en este contexto de desesperación que llegó a la finca Sofía Márquez, una joven de 28 años cuya sencillez
contrastaba dramáticamente con la opulencia de la casa grande. Sofía había nacido en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, hija de maestros rurales que murieron en un accidente cuando ella tenía apenas 8 años. Criada por su abuela materna, una mujer sabia que le enseñó que las heridas del alma sanan de maneras misteriosas, Sofía había dedicado su vida a estudiar pedagogía con especialización en niños con traumas. Su tesis doctoral, titulada El lenguaje silencioso, comunicación alternativa en menores con mutismo selectivo, había llamado la atención de la agencia de cuidadoras más prestigiosa de Sevilla. Cuando Sofía llegó a la finca una tarde de noviembre, llevando consigo solo una maleta pequeña y una mochila llena de materiales de arte, Lorenzo sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. A diferencia de las anteriores candidatas, que habían llegado vestidas de manera impecable y hablando de sus títulos universitarios y experiencias con familias acomodadas, Sofía llevaba un vestido sencillo de algodón azul y su cabello castaño recogido en una trenza práctica. Sus ojos verdes, sin embargo, brillaban con una determinación serena que inmediatamente captó la atención de Lorenzo. «Señor Mendoza», dijo Sofía con voz suave pero firme, «no vengo aquí a cambiar a Isabela. Vengo a entenderla. Los niños que han sufrido pérdidas traumáticas no necesitan que los arreglen. Necesitan que los escuchen, incluso cuando no hablan». Durante la entrevista, que se llevó a cabo en el salón principal de la casa, mientras Isabela observaba desde las escaleras de mármol, Sofía explicó su filosofía de trabajo. «Creo que todos los niños tienen su propio lenguaje, señor Mendoza. Algunos hablan con palabras, otros con gestos, otros con dibujos o juegos. Mi trabajo es descubrir cuál es el lenguaje de Isabela y aprender a comunicarme en él». Lorenzo, que había escuchado promesas similares de otros profesionales, sintió algo diferente en las palabras de Sofía. Quizás era la sinceridad en su voz, o la manera en que sus ojos se dirigían ocasionalmente hacia las escaleras donde Isabela se escondía, como si ya estuviera intentando establecer una conexión con la niña. Decidió darle una oportunidad, aunque con las reservas que ya se habían vuelto automáticas después de tantas decepciones. El primer día de Sofía en la casa grande transcurrió de manera aparentemente normal. Isabela, siguiendo su patrón habitual, se negó a bajar a desayunar cuando se enteró de que había una nueva cuidadora. Sofía, sin mostrar frustración, preparó una bandeja con tostadas, mermelada de naranja casera y chocolate caliente, y la dejó en la mesa del salón junto con una nota que decía: «Para Isabela, cuando tenga hambre. Con cariño, Sofía». Lo que sucedió después sorprendió a toda la familia. En lugar de buscar a Isabela para forzarla a bajar, Sofía se instaló en el salón y comenzó a dibujar. Había extendido papel de gran formato en el suelo y con acuarelas comenzó a crear un paisaje fantástico lleno de colores vibrantes. No era solo un dibujo, era una historia visual que se desarrollaba con cada pincelada. Había castillos flotantes, bosques encantados, animales mágicos y en el centro de todo un espacio en blanco con forma de niña. Isabela, que había estado observando desde su escondite en las escaleras, comenzó a descender lentamente, paso a paso, hipnotizada por los colores y las formas que Sofía creaba. No se acercó inmediatamente, pero tampoco huyó cuando Sofía la saludó con una sonrisa sin interrumpir su trabajo. «Estoy dibujando un reino mágico», dijo Sofía en voz baja, sin mirar directamente a Isabela. «Pero me falta la princesa más importante. ¿Sabes cómo podría ser ella?» Isabela no respondió verbalmente, pero Sofía notó cómo los ojos de la niña se fijaban en el espacio en blanco que había dejado en el centro del dibujo. Sin decir nada más, Sofía dejó un pincel pequeño y un plato con acuarelas al alcance de Isabela y continuó trabajando en otras partes del paisaje. Durante los siguientes 30 minutos, algo mágico sucedió. Isabela se acercó gradualmente, primero solo para observar, luego para tocar tímidamente los colores y finalmente para tomar el pincel y comenzar a llenar el espacio en blanco. Lo que emergió bajo sus pequeñas manos no era el típico dibujo infantil de palitos y círculos. Era una figura femenina detallada, con un vestido que parecía hecho de nubes y cabellos que se movían como si fuera viento. Los ojos de la princesa estaban llenos de tristeza,
pero también de una esperanza sutil que solo alguien con mucha sensibilidad podría percibir. Cuando Lorenzo regresó de sus reuniones de trabajo esa tarde, encontró a su hija y a Sofía sentadas en el suelo del salón, rodeadas de docenas de dibujos. Isabela no había hablado, pero había pasado todo el día comunicándose a través del arte, creando historias visuales que Sofía interpretaba y expandía con nuevos elementos. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Lorenzo señalando los dibujos que cubrían prácticamente todo el suelo del salón. Sofía levantó la vista, sus ojos brillando con una emoción contenida. Isabela me está contando su historia, señor Mendoza. Solo necesitaba encontrar las palabras correctas para hacerlo. Durante las siguientes semanas, la rutina de la casa grande cambió completamente. Sofía había establecido lo que ella llamaba sesiones de pintura conversacional con Isabela. Cada mañana, después del desayuno, se instalaban en diferentes partes de la casa con sus materiales de arte. Algunas veces dibujaban en el salón, otras en el jardín bajo los naranjos y ocasionalmente en el ático, donde la luz de la tarde creaba efectos mágicos a través de las ventanas emplomadas. Poco a poco, Sofía comenzó a descifrar el complejo sistema de comunicación que Isabela había desarrollado. Los colores tenían significados específicos. El azul representaba tranquilidad, el rojo indicaba miedo o excitación, el amarillo simbolizaba recuerdos felices. Los símbolos también eran importantes. Las mariposas aparecían cuando Isabela quería hablar de su madre, los árboles representaban seguridad, las nubes significaban confusión o tristeza. Lorenzo observaba esta transformación con una mezcla de asombro y gratitud que crecía día a día. Su hija, que había estado perdida en un mundo de silencio durante 3 años, estaba emergiendo lentamente, como una flor que finalmente recibe la luz del sol después de un largo invierno. Pero no era solo Isabela quien estaba cambiando. Lorenzo comenzó a notar que él mismo esperaba con ansias los momentos en que podía observar las sesiones de arte, fascinado por la paciencia infinita de Sofía y por la manera en que parecía entender intuitivamente lo que Isabela necesitaba en cada momento. Sofía había establecido también una rutina nocturna muy especial. Cada noche, después de la cena, convertía los dibujos del día en un cuento oral que narraba para Isabela antes de dormir. Tomaba los elementos que la niña había dibujado y los tejía en historias fantásticas donde la princesa silenciosa, que obviamente representaba a Isabela, vivía aventuras mágicas, enfrentaba sus miedos y siempre encontraba maneras de comunicarse con el mundo, incluso sin palabras. Una noche, mientras Lorenzo pasaba por el pasillo camino a su habitación, escuchó la voz melodiosa de Sofía narrando una de estas historias. Se detuvo junto a la puerta entreabierta del cuarto de Isabela y escuchó, y la princesa Luz de Luna descubrió que no necesitaba palabras para que su corazón fuera escuchado. Sus dibujos eran como ventanas mágicas que permitían a otros ver dentro de su alma. El rey, su padre, había estado triste porque creía que había perdido a su princesa para siempre. Pero cuando aprendió a leer el lenguaje de los colores y las formas, se dio cuenta de que ella había estado ahí todo el tiempo. Solo estaba hablando en un idioma diferente. Lorenzo sintió que algo se removía en su pecho, una emoción que había mantenido enterrada desde la muerte de Esperanza. Por primera vez en 3 años, se permitió sentir esperanza real, no solo para Isabela, sino para él mismo. El punto de inflexión llegó una tarde de diciembre, cuando Sofía llevó a Isabela al pequeño cementerio familiar donde estaba enterrada Esperanza. Era un lugar hermoso, rodeado de cipreses centenarios y rosales que Esperanza había plantado personalmente durante sus años de matrimonio. Sofía había sugerido esta visita después de notar que Isabela dibujaba constantemente mariposas, pero siempre las pintaba con colores apagados, como si estuvieran atrapadas o heridas. Sentadas frente a la tumba de mármol blanco adornada con un ángel de piedra, Sofía sacó sus materiales de arte y comenzó a dibujar. Pero esta vez, su dibujo era diferente. Pintó un jardín lleno de mariposas de todos los colores, volando libremente hacia un cielo dorado. En el centro del jardín, dibujó a una mujer hermosa con vestido blanco que sonreía mientras liberaba mariposas de sus manos.
A veces, dijo Sofía suavemente, las personas que amamos se convierten en mariposas. No las podemos tocar, pero siempre están cerca, volando a nuestro alrededor, cuidándonos desde un lugar donde no hay tristeza ni dolor. Isabela observó el dibujo durante largo tiempo. Luego, tomó sus propios pinceles y comenzó a añadir elementos al paisaje de Sofía. Pintó una niña pequeña en el jardín, mirando hacia arriba con los brazos extendidos, como si estuviera recibiendo el amor de todas esas mariposas. Por primera vez en sus dibujos, la figura de la niña estaba sonriendo. Esa noche, cuando Lorenzo fue a darle las buenas noches a Isabela, encontró algo que lo dejó sin aliento. Su hija había pegado el dibujo del jardín de mariposas en la pared junto a su cama y al lado había escrito con su letra infantil pero clara: «Para mamá, con amor, Isabela». No eran las primeras palabras que pronunciaba, pero eran las primeras que escribía desde el accidente. Lorenzo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder controlarlo. Su hija estaba regresando a él, paso a paso, palabra a palabra. Pero el verdadero milagro sucedió una semana antes de Navidad. Doña Carmen había organizado su tradicional cena navideña, invitando a toda la familia extendida y a las personalidades más importantes de la región. La casa grande se llenó de invitados elegantemente vestidos, conversaciones sofisticadas y el aroma de la cena tradicional andaluza que se preparaba en las cocinas. Sofía, consciente de su posición como empleada, había planeado cenar en la cocina con el resto del servicio, pero Isabela se negó rotundamente a bajar al comedor sin ella. Lorenzo, que no quería crear una escena durante la cena familiar más importante del año, pidió discretamente a Sofía que los acompañara, presentándola como la tutora especial de Isabela. La cena transcurría con normalidad cuando el primo de Lorenzo, Alejandro Mendoza, un hombre arrogante que siempre había envidiado el éxito empresarial de Lorenzo, comenzó a hacer comentarios despectivos sobre la modernidad de contratar tutoras especialistas para niños que simplemente necesitaban disciplina tradicional. «En mis tiempos», dijo Alejandro con una sonrisa sarcástica mientras cortaba su cordero asado, «los niños que no hablaban recibían unas buenas nalgadas y aprendían rápidamente a comunicarse. Tanta psicología moderna solo crea niños débiles y mimados». Sofía mantuvo la compostura, pero Lorenzo notó cómo sus manos se tensaban alrededor de los cubiertos. Antes de que pudiera intervenir, Alejandro continuó: «Y francamente, Lorenzo, me sorprende que permitas que una simple empleada se siente a la mesa familiar. ¿Qué dirán nuestros invitados?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se dirigieron hacia Lorenzo esperando su respuesta, pero antes de que pudiera hablar, una vocecita clara y decidida rompió el silencio. «Sofía no es una simple empleada», dijo Isabela poniéndose de pie junto a su silla, con una determinación que sorprendió a todos los presentes. «Es mi amiga y entiende mi corazón mejor que nadie. Si no pueden respetarla, entonces yo tampoco quiero estar aquí». El impacto de escuchar la voz de Isabela después de 3 años de silencio fue como si un rayo hubiera caído en medio del comedor. Doña Carmen dejó caer su copa de vino. Varios invitados ahogaron exclamaciones de sorpresa, y Lorenzo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Pero Isabela no había terminado. Con la misma determinación, continuó: «Sofía me enseñó que hay muchas maneras de hablar. Durante mucho tiempo, hablé con colores porque las palabras me dolían demasiado. Pero ahora sé que puedo usar las dos cosas, colores y palabras. Y voy a usar mis palabras para defender a las personas que amo». Lorenzo se levantó de su silla, se acercó a su hija y la tomó en sus brazos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras susurraba: «Mi princesa, mi valiente princesa, has regresado a mí». Alejandro, completamente avergonzado por la reprimenda de una niña de 6 años, murmuró una disculpa y se concentró en su plato. El resto de la cena transcurrió en un ambiente de celebración discreta pero profundamente emotiva, con Isabela hablando en voz baja pero constante, como si 3 años de palabras acumuladas finalmente encontraran su camino hacia el mundo exterior. Esa noche, después de que los invitados se retiraran, Lorenzo encontró a Sofía en el jardín, sentada en el banco de piedra donde Esperanza solía leer por las tardes.
La luna llena iluminaba su rostro, y Lorenzo pudo ver que había estado llorando. «¿Por qué lloras?», le preguntó sentándose a su lado. «Hoy has logrado algo que ningún médico pudo hacer en 3 años. Has devuelto la voz a mi hija». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de responder. «Lloro porque sé que mi trabajo aquí ha terminado. Isabela ya no me necesita. Ha encontrado su voz. Ha recuperado su confianza. Es hora de que yo busque otro niño que necesite ayuda». Lorenzo sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. Durante los últimos meses, había estado tan concentrado en la recuperación de Isabela que no se había dado cuenta de cuándo exactamente Sofía había dejado de ser solo la cuidadora de su hija para convertirse en algo mucho más importante. Había comenzado a esperar con ansias sus conversaciones durante las cenas familiares. Había empezado a valorar sus opiniones sobre temas que iban mucho más allá del cuidado infantil. Había descubierto que su presencia traía una paz a la casa grande que no había existido desde la muerte de Esperanza. «¿Y si yo no quiero que te vayas?», preguntó Lorenzo, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche andaluza. Sofía lo miró con sorpresa. «Señor Mendoza». «Lorenzo», la corrigió él. «Por favor, llámame Lorenzo. Y no te estoy pidiendo que te quedes solo por Isabela. Te estoy pidiendo que te quedes por mí». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de una confesión que ninguno de los dos había planeado. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero también que una vocecita en su cabeza le recordaba las diferencias sociales que los separaban. «No puedes hablar en serio», dijo finalmente. «Soy una maestra de pueblo, Lorenzo. Tú eres un Mendoza, heredero de una de las familias más prestigiosas de Andalucía. Tu abuela nunca lo aceptaría. Tu familia, mi familia no define mi corazón», interrumpió Lorenzo, tomando sus manos entre las suyas. «Durante 3 años, creí que mi capacidad de amar había muerto junto con Esperanza, pero tú has demostrado que el corazón tiene una capacidad infinita de sanar y volver a florecer. No me has dado solo a mi hija de vuelta, me has devuelto la esperanza en el futuro». Lo que siguió fue el primer beso de ambos, tierno y lleno de la promesa de un amor que había crecido silenciosamente, día a día, dibujo a dibujo, sonrisa a sonrisa. Fue interrumpido por una vocecita familiar. «¿Esto significa que Sofía se va a quedar para siempre?», preguntó Isabela desde la puerta del jardín, donde había aparecido en pijama y con su muñeca favorita bajo el brazo. Lorenzo y Sofía se separaron, ambos sonrojados como adolescentes descubiertos en travesura. Lorenzo miró a su hija, luego a Sofía, y finalmente sonrió con una felicidad que no había sentido en años. «Eso depende de Sofía», dijo, sin soltar las manos de la joven. «¿Qué dices, princesa? ¿Te gustaría que Sofía se convirtiera en parte oficial de nuestra familia?» Isabela corrió hacia ellos y abrazó a ambos con la fuerza de sus pequeños brazos. «Sí, sí, sí. Podemos dibujar juntas para siempre, y Sofía puede contarme cuentos todas las noches, y papá puede sonreír como antes». Los meses que siguieron no fueron fáciles. Doña Carmen, como era de esperarse, se opuso categóricamente a la relación. «Los Mendoza no se casan con maestras de pueblo», declaró durante una cena familiar particularmente tensa. «¿Qué dirá la sociedad sevillana? ¿Qué pensarán nuestros socios empresariales?». Pero Lorenzo había aprendido algo importante observando la relación entre Sofía e Isabela, que el amor verdadero no se puede forzar ni reprimir, solo se puede nutrir o destruir. Y él había elegido nutrirlo. Sofía, por su parte, tuvo que superar sus propias inseguridades sobre pertenecer a un mundo que no había conocido. Las cenas de gala, los eventos sociales, las reuniones con esposas de empresarios que hablaban de temas que le resultaban completamente ajenos, todo eso la intimidaba profundamente. Pero Isabela se convirtió en su ancla. Cada vez que Sofía se sentía fuera de lugar, miraba a la niña que ahora hablaba constantemente, que se reía con libertad, que había vuelto a ser la luz brillante que había sido antes de la tragedia, y recordaba por qué valía la pena luchar. El momento decisivo llegó cuando Lorenzo tuvo que viajar a Madrid para una serie de reuniones empresariales importantes que durarían una semana. Sofía se quedaría cuidando a Isabela, pero doña Carmen vio en la ausencia de su nieto
la oportunidad perfecta para poner a esa mujer en su lugar. Durante los primeros días, las tensiones fueron soportables, pero el jueves por la noche, mientras Sofía ayudaba a Isabela con sus deberes escolares, doña Carmen irrumpió en la habitación de la niña con una expresión de determinación férrea. «Isabela, cariño», dijo con voz melosa, «necesito hablar contigo sobre Sofía. Debes entender que ella no va a quedarse para siempre. Las personas como ella no pertenecen a familias como la nuestra. Cuando tu papá se canse de este capricho, ella se irá, y será mejor que no te encariñes demasiado». Isabela, que había estado coloreando tranquilamente, levantó la vista con una expresión que combinaba confusión y el comienzo de la angustia. «¿Sofía se va a ir?», preguntó con voz temblorosa. «Claro que sí, mi niña», continuó doña Carmen, ignorando la mirada de advertencia que Sofía le dirigía. «Tu papá se casará con alguien apropiado, alguien de nuestra clase social, quizás la hija de los Vázquez de Sevilla o una de las señoritas Herrera, alguien que realmente pertenezca a nuestro mundo». Fue entonces cuando Isabela hizo algo que sorprendió incluso a Sofía. Se levantó de su silla, tomó uno de sus dibujos recientes, uno donde aparecían ella, su padre y Sofía como una familia feliz, y se lo mostró a su bisabuela. «Bisabuela Carmen», dijo con la voz clara pero firme que había desarrollado en los últimos meses, «este es mi dibujo de mi familia. Jess, aquí estoy yo, aquí está papá y aquí está Sofía. No hay espacio para nadie más porque ya somos una familia completa. Sofía no es alguien de afuera que va a irse. Es mi segunda mamá, y si tú no puedes verlo, entonces tal vez tú no entiendes lo que significa realmente ser familia». Las palabras de Isabela, pronunciadas con la sabiduría inocente de una niña que había aprendido a valorar el amor por encima de las convenciones sociales, resonaron en el silencio de la habitación. Doña Carmen, por primera vez en muchos años, se quedó sin palabras. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acercó a Isabela y la abrazó. «Mi niña valiente», le susurró al oído. «Eres más sabia que muchos adultos». Cuando Lorenzo regresó de Madrid esa noche, encontró a su abuela sentada en el salón principal, con una expresión pensativa que no le había visto en años. Isabela ya estaba dormida, y Sofía había salido al jardín para darles privacidad. «Necesitamos hablar», dijo doña Carmen sin preámbulos. Durante la conversación que siguió, algo cambió en la dinámica familiar de los Mendoza. Doña Carmen le contó a Lorenzo sobre el incidente con Isabela, sobre las palabras de la niña, sobre la manera en que defendió a Sofía con una determinación que le recordó a la propia personalidad de Lorenzo cuando era joven. «He estado equivocada», admitió finalmente, palabras que Lorenzo nunca pensó que escucharía de labios de su abuela. «He estado tan preocupada por las apariencias y las tradiciones que olvidé lo más importante, la felicidad de mi familia. Isabela ha cambiado completamente desde que Sofía llegó, y tú has vuelto a ser el hombre que eras antes de perder a Esperanza. Si esa mujer puede lograr esos milagros, entonces tal vez yo debería aprender a valorarla por lo que ha hecho, no por lo que no tiene». La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después, durante la primavera andaluza, cuando los campos de la finca se cubrían de amapolas rojas y el aire se llenaba del canto de los ruiseñores. Lorenzo había planeado cada detalle meticulosamente, con la ayuda secreta de Isabela, que se había convertido en su cómplice entusiasta. Organizó lo que llamó una sesión de arte especial en el campo de olivos más antiguo de la finca, donde un olivo centenario creaba una sombra perfecta bajo sus ramas retorcidas. Había dispuesto caballetes, lienzos y todas las pinturas favoritas de Sofía e Isabela. La idea era que pasaran la tarde pintando el paisaje, pero Lorenzo tenía otros planes. Mientras Sofía e Isabela trabajaban en sus respectivas obras, concentradas en capturar la belleza dorada del atardecer andaluz, Lorenzo se alejó discretamente y regresó con un lienzo enorme que había estado preparando en secreto durante semanas. Era un retrato de Sofía e Isabela juntas, pintado con un realismo que dejó a ambas sin aliento. Pero en la esquina inferior del cuadro había pintado una pequeña escena, una figura masculina ofreciendo un anillo a una mujer, mientras una niña los observaba con alegría. «Sofía»,
dijo Lorenzo, arrodillándose junto al lienzo con una caja de terciopelo en las manos. Tú le devolviste la voz a mi hija, pero más importante aún, le devolviste la vida a mi corazón. ¿Me harías el honor de convertirte oficialmente en parte de nuestra familia? Sofía miró el anillo, un solitario de diamante rodeado de pequeñas esmeraldas que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Luego miró a Isabela, que saltaba de emoción, y finalmente miró a Lorenzo, el hombre que había llegado a amar no solo por su generosidad y nobleza, sino por la manera en que había aprendido a valorar las cosas realmente importantes de la vida. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí, por supuesto que sí. La boda se celebró en la finca familiar un año después, en un evento que combinó la elegancia tradicional de las bodas aristocráticas andaluzas con toques personales que reflejaban la historia única de la pareja. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de rosas que Esperanza había plantado, pero que Sofía había ayudado a restaurar, convirtiéndolo en un espacio que honraba el pasado mientras celebraba el futuro. Isabela fue la dama de honor, llevando un vestido que ella misma había ayudado a diseñar, inspirado en sus dibujos de princesas. Y en lugar de los tradicionales libros de firmas, los invitados dejaron sus buenos deseos en un gran mural colaborativo que Sofía e Isabela habían preparado, donde cada persona podía añadir un dibujo, una palabra o un símbolo que representara sus sentimientos hacia la nueva familia. Doña Carmen, completamente transformada por los eventos de los últimos años, no solo asistió a la boda, sino que fue quien entregó oficialmente a Sofía el collar de perlas que había pertenecido a las mujeres Mendoza durante 5 generaciones. «Ahora eres una de nosotras», le dijo mientras le ponía el collar alrededor del cuello. «Y Isabela ha tenido razón todo este tiempo. Ya eras familia mucho antes de que lo hiciéramos oficial. Los años que siguieron fueron de una felicidad que ninguno de los tres había imaginado posible». Sofía continuó trabajando con niños que enfrentaban traumas similares al de Isabela, pero ahora desde la fundación que Lorenzo había establecido en su honor, la Fundación Esperanza y Sofía, dedicada a desarrollar métodos innovadores de terapia artística para menores en situaciones difíciles. Isabela, que nunca perdió su amor por el arte, se convirtió en una embajadora infantil de la Fundación, visitando centros de menores y compartiendo su historia de sanación a través de la creatividad. Lorenzo transformó parte de la finca en un centro de terapia artística, donde niños de toda Andalucía podían venir a trabajar con Sofía y su equipo de especialistas. Lo que había comenzado como la historia personal de una familia se convirtió en un movimiento que ayudó a cientos de niños a encontrar sus propias voces, ya fuera a través de palabras, colores, música o cualquier otra forma de expresión que resonara con sus corazones heridos. En las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, la familia se reunía en el mismo jardín donde Lorenzo y Sofía se habían confesado su amor por primera vez. Isabela, ahora una niña de 10 años llena de vida y confianza, a menudo leía los cuentos que había comenzado a escribir, historias inspiradas en su propia experiencia, pero dirigidas a otros niños que pudieran estar pasando por situaciones similares. Sofía continuaba pintando, pero ahora sus obras reflejaban no el dolor y la búsqueda de comunicación, sino la plenitud de una vida llena de amor y propósito. Y Lorenzo, que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en tierras o cuentas bancarias, sino en la profundidad de las conexiones humanas, observaba a su familia con una gratitud infinita. Una noche, mientras ponían a Isabela en la cama después de un día especialmente feliz, la niña les hizo una pregunta que los sorprendió. ¿Creen que mamá Esperanza está contenta de que Sofía sea ahora parte de nuestra familia? Sofía y Lorenzo se miraron, y fue Sofía quien respondió con la sabiduría que había desarrollado a través de años de ayudar a niños a procesar pérdidas complejas. Creo que tu mamá Esperanza te amaba tanto que lo único que quería era que tú y tu papá fueran felices. Y creo que cuando las personas que amamos se van al cielo, se convierten en nuestros ángeles guardianes, cuidándonos y enviándonos exactamente lo que necesitamos en el momento justo. ¿Como cuando me mandó a ti?, preguntó Isabela, con la lógica simple pero profunda de la infancia. Exactamente como eso, confirmó Lorenzo, besando la frente de su hija. A veces los ángeles trabajan de maneras misteriosas,
y así la casa grande de los Mendoza se llenó nuevamente de risas, de amor y de la clase de magia que solo puede surgir cuando los corazones rotos aprenden a sanar juntos. Sofía había llegado como una simple cuidadora, pero se había convertido en la pieza que faltaba para completar un rompecabezas familiar que había estado incompleto durante demasiado tiempo. Su amor había sanado no solo a Isabela, sino a toda una familia, demostrando que a veces las mejores bendiciones llegan disfrazadas de coincidencias y que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer, incluso en los corazones que parecían destinados a permanecer cerrados para siempre.